Entonces vamos a diseñar un paquete para hacer aritmética con números racionales. ¿Qué es un número racional entonces? Es de la forma x sobre y, ¿sí? Donde x es un entero, y es un entero, al entero de arriba se le llama el numerador, al entero de abajo se le llama el denominador. En el lenguaje de programación escogido vamos a representar el racional por medio de dos enteros. Si el racional fuera una pareja de enteros, va a ser engorrosa la gestión de esos números. Y entonces una mejor alternativa consiste en combinar numerador y denominador en una misma estructura de datos. O sea, no que yo para tener un racional tenga que decir sea x de tipo entero, y de tipo entero, entonces mi racional es x sobre y, sino que digo sea x de tipo racional. Entonces vamos a construir una nueva estructura de datos que se llaman los racionales, y en este caso las estructuras de datos se construyen como clases en escala. Entonces vamos a construir la clase racional y la vamos a ir construyendo de a poquitos para irlas mejorando con ciertas cositas que vamos viendo. Entonces vamos a empezar por clases y objetos. Entonces, ¿qué es una clase en escala? Entonces, una clase en escala se construye con esta primitiva que se llama class. Un minuto, yo traigo esto de aquí. Entonces, vamos a empezar por lo más sencillo. Vamos a definir la clase que se llama racional, y una clase puede tener parámetros. En este caso, mis parámetros van a ser x y y enteros, y por dentro va a tener unas definiciones de métodos. Entonces va un método que se llama numerador y dice ese es el x y el denominador es el y. Y un método por ahora que se llama, que todas las clases tienen que llamar toString, que lo que hace es definir cuando, no, voy a mostrar. Voy a llamar a escala aquí abajo. Es como constructor de clase. Entonces voy a declarar esa clase, pero voy a declararla primero sin esto de aquí. Solo eso. Entonces ya está definida mi clase racional, y entonces ahora yo debería poder crear números racionales, y la manera de hacerlo sería algo como esto. Racional de 3 4, que sería como el 3 cuartos. Y cuando yo haga eso, new, para crear nuevos objetos hay que utilizar el new. Y entonces él dice, mire, creé algo que de tipo racional, y este es como, esto que escribe aquí es lo que él escribe cuando no tiene definido cómo escribe el dato como una cadena. Entonces, esto que había primero aquí, que decía override def to string, es el método que dice, bueno, y cuando me digan qué es ese número, ¿cómo lo convierto? ¿Qué es lo que yo escribo? Entonces aquí dice, escriba un string, es esa SAS que hay ahí, entre numerales. String es como escribir un string entre estos dos comillas, y cuando uno escribe pesos numero, pesos de nom, se está refiriendo a invocar a esto o a este método, ¿cierto? Entonces, la voy a definir así, voy a volver a hacer el new rational 3.4, y la diferencia es que ahora escribe 3/4, porque el método toString dije, escribe el primero, póngale un slash y luego escribe el segundo. Entonces escribió 3/4, ¿cierto? Pero igual, si yo puedo decirle, hágame un racional 6, 8, y él va a decir, pues ese es 6 octavos. Pero él realmente no tiene un valor, escribió, ese es el 6/8, pero él no tiene un valor allá adentro. Él no calculó 6 octavos, dijo, nada, eso es 0,75, no hizo ni 3/4, simplemente escribió, eso se refiere al número 6/8, ¿cierto? O sea, por eso es el toString. Entonces, hay un nuevo tipo de datos que se llama racional, que se llama como se llame
el constructor de la clase, ¿cierto? O sea, la clase, tenemos, el constructor de la clase define dos nuevas entidades para el lenguaje. Una, un nuevo tipo de datos, que se llama como se llama la clase. Y otra, un nuevo constructor de datos, que es, que es realmente lo que yo definí aquí, racional de X, Y, que es la manera de crear elementos de esa clase. ¿Cierto? Entonces, tengo dos cosas que se llaman racional, pero que son conceptualmente dos cosas diferentes. Una es un tipo de datos y otra es un constructor de datos. ¿Cierto? En escala, eso no tiene problemas porque las definiciones de los tipos y de los valores se dan en dos espacios de nombres diferentes. Entonces, si voy a buscar un tipo, lo voy a buscar en un espacio, y si voy a buscar en el valor, lo voy a buscar en otro espacio. Luego, no va a confundir el racional de los unos, de los tipos, con el racional de los constructores. Son dos cosas semánticamente diferentes, aunque tengan el mismo nombre. ¿Sí? Y entonces no hay conflicto en escala porque tengan esas dos cosas del mismo nombre. Segundo, a los elementos de un tipo asociado a una clase se les denomina objetos. Entonces, el señor racional 3.4 o el señor racional 6.8, esto que dice racional son objetos. Esos son objetos. ¿Cierto? Y para crear nuevos objetos se usa el operador new, como lo vimos ahorita. Entonces, fíjense que si yo no pongo el toString, me pone cualquier cosa ahí que él tenga como para identificar ese objeto. Pero si yo pongo el toString, entonces él me pone... si yo le pongo el toString, entonces me pone el numerito como lo pusimos ahí. Y si yo cojo, si le pongo nombre, val x igual a new racional de 3, 4. Entonces ya tengo en x, es un racional. Y entonces, como es un racional, yo puedo invocarle sus métodos. Por ejemplo, el método numer. Le digo x.numer y me da, invoco el método numer, que decía que lo que hace este método es devolver x. Y si invoco el denominador, pues entonces me va a devolver, el 4, ¿cierto? Entonces tengo una manera de, a esos métodos se llaman miembros. Los métodos son miembros del objeto. El numerador y el denominador, entonces son miembros y se seleccionan con el punto. X punto o Y punto o X punto de no, me va a dar el uno, me va a dar el otro. Igual que en los lenguajes de programación que ustedes conocen en Java, creo que la notación es muy parecida o idéntica. Dicho eso, entonces ya tenemos nuestro tipo de datos. El más sencillo posible. Ahorita vamos a ver si nos quedamos con él como está o lo vamos mejorando. Pero ¿qué quiero hacer yo con él? Yo quiero poder sumarlo, restarlo, multiplicarlo, dividirlo, todas las cosas. ¿Cómo se suman números racionales? Si yo sumo el número racional n1 sobre d1 más n2 sobre d2, entonces dice la solución es el denominador es la multiplicación de los dos denominadores y el nuevo numerador es un numerador por el denominador del otro más el otro numerador por el denominador del 1, ¿cierto? Eso es aritmética de los racionales. Igual, cómo se restan, cómo se multiplican, cómo se dividen, o cómo sé si yo dos números racionales son iguales. Por ejemplo, 3 cuartos y 6 octavos, ¿por qué son iguales? Entonces, yo, si multiplico el numerador de este por el denominador de este, o sea, 3 por 8 me da 24. Y si multiplico el denominador de este, que es 4, por el numerador de este, que es 6, me da 24. Entonces, dos números racionales son iguales si la multiplicación del numerador del uno con el denominador del otro es igual a la del denominador del uno con el numerador del otro. Entonces, dos números racionales son iguales si esto pasa. Entonces, sabiendo eso, que esas son las propiedades de los números racionales, vamos a implementar nuestras primeras funciones sobre los números racionales. Entonces vamos a implementar la suma de dos números racionales. Entonces voy a hacer la suma de racionales, recibe dos racionales y me devuelve, recibe dos racionales y me devuelve un racional. ¿Cómo se hace la suma de racionales? Entonces, eso genera un nuevo número racional. ¿Cuál nuevo número racional? Según la regla, es el nuevo numerador es este y el nuevo denominador es este. Entonces, créeme un nuevo número racional cuyo numerador sea este, r.numer más s.denom
más r.denominador más s.numer, y cuyo denominador sea la multiplicación de denominadores. Y se acabó, ¿sí o no? Pues no sirve de nada. No, no sirve de nada, solamente sirve para ver. Entonces, bueno, ya tengan un valor específico, vuelvan un valor específico, o simplemente los atributos. Y pues ya con los atributos. Cuando uno crea clases, bueno, digamos que sí, puede haberlas, con clases que por dentro tienen como un solo atributo, ¿cierto? Pero cuando uno crea clases, por lo general es para abstraer, es para poder combinar varios datos en la clase, porque, no sé, uno no crea una clase, bueno, podría crear una clase que se llamara cédula, y cédula por dentro decir es un entero. Y entonces usted podría decir que la clase tiene solamente sí, solo un atributo puede ser. Pero por lo general uno no hace eso para eso, uno crea clases para combinar datos, como en este caso X y Y, ¿sí? Pero sí puede ser. Entonces, la suma de racionales la acabo de definir ahí, entonces la voy a definir acá, ¿sí? Y entonces ahora debería poder sumar racionales. ¿Qué racionales tengo? Creo que hay uno que se llamaba X y hay uno que se llamaba Y, no sé. No, ¿cómo llamé el otro? No lo llamé. Queremos otro racional. Un medio, digamos. Entonces ya tengo X y Y son racionales, entonces yo podría decir yo quiero la suma racional se llamaba, ¿sí? De X y Y. Y él debería calcular y devolverme. Eso es 10 octavos. 3 cuartos más un medio da 10 octavos. ¿Sí? O sea, el P es 10 y el Q es 8. ¿Cierto? Eso sí que se quedó bien, ¿sí o no? Porque 3 cuartos es como 6 octavos, un medio es como 4 octavos y 3 octavos más 4 octavos da 7 octavos. Un medio es 4 octavos, 3 cuartos son 6 octavos y 6 octavos más 4 octavos da 10 octavos. ¿Listo? Entonces, este está bien. Y asimismo puedo escribir bueno, asimismo puedo escribir la multiplicación, así como definimos la suma de racionales, podemos definir la multiplicación de racionales, si uno quisiera, pues, multiplicar dos racionales. ¿Cuál va a ser el numerador? El numerador va a ser la multiplicación de los numeradores. Y el denominador va a ser la multiplicación de denominadores. Y ahí estaría definido multiplicación racionales. Y si yo multiplico X con Y, pues me da 3 cuartos por un medio, o sea, 3 octavos. Sí. Todas las definiciones que se hacen dentro de una clase se llaman a esa instancia la clase. No. Por ejemplo. Pues se llamaba consumado. No, ese es el, digamos. No. Entonces, me hacer una pregunta. Ya voy. ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? ¿Alguien por aquí? Me hace una pregunta, un minuto. A ver si alguien aquí también levantó la mano. No. Bueno, entonces, me hace una pregunta y es si los métodos se invocan cada que se crea un elemento de la clase. Entonces, el único que se invoca es que, digamos, cada que se crea un elemento de la clase, de cualquier cosa, Scala va a decir ese valor de qué tipo, cómo se llama, de qué tipo es y qué valor tiene.
pero ¿qué valor tiene? Lo va a sacar del método toString. Si yo no lo definí, entonces pone ahí cualquier cosa. Esas cosas raras que ponía, esas direcciones raras. Este es el único que se va a invocar, pero se va a invocar para poder poner aquí el valor. Ah, no, el método se llama toString, siempre toString. El override lo que dice es que no. ¿Cómo así toString 2? Si usted crea otro método que se llame toString 2, no. El único método que él va a ejecutar ahí es el método que se llama toString. Es un método que todos los objetos de escala tienen que tener, y si no lo tienen, entonces pone ahí una cosa rara. No sé si contesté la pregunta. ¿Es un método predefinido? O sea, predefinido no. Ustedes han oído hablar de clases abstractas, ¿cierto? O sea, clases donde uno dice hay un método que tiene que ser así, pero no digo cómo se hace. Entonces, todos los objetos de escala tienen que tener un método para heredar eso, exacto. Y el override lo que hace es ponerle, para este caso, así se hace. Pero él siempre va a invocar el toString para poner el valor. Y si no tiene un toString asociado a esa clase, entonces pone el identificador de esa cosa rara que hay ahí. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces ya hicimos la suma, tal, ¿cierto? Entonces ya hablamos de unos métodos. Entonces, uno puede ir, pero los métodos, bueno, entonces una cosa que es importante ver es que esto que hicimos, el método suma racional o el método multiplicación racional, no está metido dentro de la clase racional, estaba por fuera de ella. O sea, mi clase racional solo tenía el X y el Y, el P y el Q, no tenía más. Pero ella no tenía métodos dentro de eso, esas son unas funciones por fuera de la clase. Entonces, uno puede ir más lejos en la extracción de datos y empaquetar en la misma extracción, junto con los datos, las funciones que los manipulan. Entonces, si uno empaqueta en la misma abstracción los datos y las funciones que los manipulan, entonces a esas funciones que los manipulan se les llaman métodos. Pero siguen siendo funciones, porque lo hicimos como funciones solamente que se llaman métodos porque son propios de esa clase, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nuestros racionales deberían tener, además de número y denom, deberían tener las funciones suma, resta, multiplicación, división, o si son iguales. Entonces, queremos que en nuestra abstracción existan todas esas cosas. Entonces, nuestra clase racional la vamos a hacer un poquito más sofisticada, y la clase no va a tener solamente el método numeric, el método denom para devolver o extraer cómo la crearon el objeto, sino también va a tener un método para sumar, un método para multiplicar, por ahora esos dos, ¿listo? Pero entonces ahora fíjense que mi función sumar recibía dos números racionales. En cambio, mi método solo tiene uno como parámetro. Entonces uno se pregunta, ¿cómo así? Entonces, ¿qué voy a sumar? Entonces, simplemente recuerden que si yo creo un objeto que tiene este numerador y este denominador, entonces ese ya es un racional. Y entonces lo que le va a recibir aquí es a qué otro racional lo voy a sumar. O sea, cuando yo creo un objeto, él ya tiene un valor. Entonces, cuando yo le digo sume, le tengo que decir súmese con alguien. El primer parámetro es él y el segundo parámetro es el alguien con el que lo voy a sumar. ¿Sí? Por eso tiene un solo parámetro y no dos. Pero no es que yo esté sumando, no es que yo no esté sumando dos racionales, estoy sumando dos racionales. ¿Cuál? Yo, el objeto que creé y el que me pongan ahí como para sumar. Entonces, ¿cuál es el nuevo racional que voy a crear si sumo R conmigo mismo? Entonces voy a tener que sumar el numerador, o sea, X, con el denominador de R y a eso multiplicarlo y a eso sumarle el denominador mío con el numerador de R. Y el nuevo denominador va a ser el denominador mío por el denominador de R. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí ya estoy empezando a usar
mucho. Cambia un poquito la sintaxis de las funciones, pero está el método sumar, está el toString. No lo voy a copiar hasta aquí, ahorita le pongo el... Entonces voy a volver a definir mi clase. Lo que yo había creado, que se llamaba X, es de tipo racional, pero de los viejos. Acabo de crear mi nueva clase con el mismo nombre. Entonces, si yo quiero... Entonces, a este yo no podría decirle x.suma, porque él no va a entender, porque es el X que se creó cuando racional era la clase que tenía solamente, que no tenía esos métodos. Entonces, tengo que volver a crear mis X racional de 3/4, ¿sí? New, mi Y de 1/2. Y ahora yo podría decir, quiero sumar a X con Y. ¿Cierto? Y ya lo sumo. O podría decir, quiero sumar a Y con X. O podría sumarlo consigo mismo, X suma X. O Y con Y, bueno, ya puedo empezar a hacer sumas de unos con otros, ¿cierto? Entonces, ese es el esquema de implementación. Las funciones o métodos, como suma, no tienen sino un argumento, el otro es la abstracción misma, y el modificador override declara que va a redefinir un método que ya existe, que se llama toString, y ya los conté. Instancias anónimas significa, ¿sí? O sea, sí, o sea, usted puede hacer, o sea, usted puede escribir new racional de, no sé, 5 o 6. No quedó guardado en ninguna parte, ese es un valor. Como decir 8 o 7. O sea, los valores no tienen por qué tener nombre. Esa es la pregunta, ¿cierto? Bien. Esas ya las vimos y las podemos invocar, ya las invocamos. Ah, bueno, no invoqué multiplicaciones. Podemos hacer como X punto suma y a eso multiplicarlo, o sea, un racional, ¿cierto? Lo puedo multiplicar con X. O sea, 30 sobre 32. ¿Sí? X era un medio, sumado con, no, X era 3/4, sumado con un medio daba 10 octavos, multiplicado con 3/4 da 30/32. ¿Listo? Bien. Entonces ya puedo sumar, multiplicar, números racionales, etc. Voy a dejar de grabar ahí. Un segundo.